Hola, soy Milagros, una joven de carácter y hoy hablaremos sobre cómo hacer una lección divina. Básicamente la lección divina es orar con la palabra de Dios, es leer, meditar y acoger la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo que necesitamos para hacer lección divina es sobre todo tener un corazón dispuesto, que acoja la palabra de Dios, que esté atento a la escucha, que esté atento a lo que el Señor nos quiera decir en este día. Y pues normalmente en mi caso yo lo hago con los evangelios del día, pero puede ser con una cita bíblica, con algo que te interpele, con el salmo del día, con la lectura que te proponga la primera lectura del día, pues de diferentes maneras, ¿no? Pero es rezar, es orar con la palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI decía que la lección divina consiste en meditar ampliamente sobre un texto bíblico, leyéndolo y volviéndolo a leer. Es que meditar es eso, ¿no? Tú vas leyendo y hay un momento donde vas a encontrar un gusto, donde el Señor te va a decir algo, donde te interpela, pues es no ir corriendo hacia la otra lectura a ver qué sigue, ¿no? Sino en ese punto leer, meditar, ir rumiando esa palabra de Dios, viendo qué te dice, ¿no? Entonces el Papa le dice, ¿no? Rumiándolo y exprimiendo todo su jugo para que alimente la meditación y la contemplación y llegue a irrigar como la savia la vida concreta. Como condición, la lección divina requiere que la mente y el corazón estén iluminados por el Espíritu Santo. Si queremos hacer lección divina, tenemos que pedir luz al Espíritu Santo, tenemos que pedirle que Él nos ayude a entender la palabra de Dios y sobre todo también nos dé la gracia para acoger y entender lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Y por último dice que tenemos que estar en actitud de religiosa escucha. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, no es solamente un libro de historia. El Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. Entonces, para estar atentos debemos de ponernos en esa actitud de escucha, no simplemente de querer saber más y más y qué dice, ¿no? Como a veces nos puede pasar con un libro cualquiera, ¿no? Simplemente queremos ver qué sigue, ¿no? Pero en la palabra de Dios es una espada de doble filo que atraviesa el corazón y no nos deja nunca igual, si es que nosotros nos disponemos, si es que nosotros nos abrimos a lo que el Señor nos quiera decir. Pero simplemente a veces nos distraemos y dejamos que el Señor pase de largo, ¿no? Pero con la lección divina pues no. Queremos escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Sabemos que nos habla por medio de su palabra. Bueno, ya sabiendo lo que es la lección divina, ahora vamos a ir con los pasos para hacer una buena lección divina, ya sea personalmente o con tu comunidad. El primer paso es la lectura, leer la palabra de Dios, qué dice el texto, en qué contexto está. Podemos leerlo una y otra vez hasta ver que Dios se haga presente, ¿no? Entonces, primer paso, la lectura. El segundo paso es la meditación. Ya este punto es más importante, ya no solamente es leer y tratar de entender en qué contexto se está dando, no, sino simplemente ir meditando sobre ese texto, sobre ese verbo, esa palabra que a mí me llamó la atención, que yo he visto que el Señor pues por ahí me quiere hablar, ¿no? Entonces voy meditando, voy volviendo a leer, voy interiorizando en mi corazón qué es lo que el Señor me quiere decir. Mientras vamos meditando, pues vamos viendo que el Señor nos interpela en ese aspecto de nuestra vida. Y sí que lo hace, porque es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Lo vuelvo a decir porque a veces se nos olvida, ¿no? A veces simplemente vemos la Biblia y está empolvada, ¿no? O sea, es viva y eficaz. Entonces el Señor nos va a ir hablando sobre esa situación concreta, sobre esa situación familiar con los amigos, en los estudios, pues ahí nos va hablando el Señor. Entonces, en este segundo paso de la meditación creo que es muy importante estar atentos, estar en actitud de escucha y sobre todo buscar al Señor. Decirle, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Luego viene el tercer paso, que es la oración. Una vez que ya he meditado sobre la palabra de Dios, pues yo le digo, ¿qué le digo yo al Señor en estos momentos? Es un momento de oración, de hablar con el Señor, de platicar con Él, de unirnos a Él por ese inmenso amor que nos tiene, de darle gracias también, o sea, lo que te brote del corazón, ¿no? Ya no solamente recibir, sino tratar de hablar, de entablar esa conversación con el Señor, que se puede, ¿no? Le podemos dar gracias, le podemos pedir perdón, le podemos pedir ayuda, pero ya es ese trato con el Señor. Y ya como último paso, bueno, penúltimo paso diría yo, sería la contemplación.
quedarnos un momento en silencio. Y creo que es importantísimo, ¿no? En toda oración yo creo que el silencio pues ayuda mucho, porque en ese silencio el Señor va abriendo nuestro corazón, nos va hablando al interior. Entonces el silencio ayuda muchísimo, ¿no? Y también nos ayuda a centrarnos un poco en lo que es importante. Nos quedamos contemplando al Señor por el tiempo que podamos, ¿no? Si son 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, pues en ese silencio es saber que yo estoy frente al Señor, que Él me mira, yo lo miro y estamos en esa intimidad, ¿no? Que solamente podemos tenerla con el Señor. Y el último paso, o sea, yo he dicho que son 4, pero hay un último paso que nos puede ayudar mucho y yo creo que nos va a ayudar mucho, que es la acción. Después de haber leído, después de haber meditado, después de haber hablado con el Señor, ¿qué propósito en concreto tengo yo para darle al Señor, para ofrecerle al Señor? Por ejemplo, Señor, después de esta lectura que me has dado, yo me propongo, yo veo que tengo que hacer, no sé, 15 minutos más de oración todos los días, o visitarte los jueves en el Santísimo Sacramento, o si es en un ámbito personal, pues pedirle disculpas a tal persona, perdonar de corazón. Es algo que debes de hacer, ¿no? Entonces, como un llamado a la acción. Yo creo que eso te va a ayudar mucho a vivir la palabra de Dios en tu vida, no solamente de boca o de fe, la vivo, o sea, la vivo concretamente, realmente. Entonces esos son los pasos de la lección divina. Hacemos un repaso. Primero es la lectura. Primero leo la palabra de Dios. Segundo, medito con esa palabra de Dios. Veo en qué parte me he interpelado, si hay algún verbo, alguna palabra, algo que es donde el Señor pues me haya dicho. Entonces voy rumiando, volviendo a leer y volviendo a leer. La tercera parte es la oración. ¿Qué le digo yo al Señor? ¿Qué respuesta le doy de acuerdo a eso que he meditado? Entablar esa conversación con el Señor. Cuarto, la contemplación, ese momento de silencio donde pues el Señor me seguirá hablando, o simplemente nos veremos, o simplemente le seguiré dando gracias, pero en ese silencio que es tan necesario en nuestra vida. Y el quinto paso, que es uno adicional, que es la acción, el propósito en concreto que podamos tener luego de haber tenido ese encuentro con el Señor. Espero que te haya ayudado y que puedas aplicarlo en tu vida, que puedas realizar una lección divina. Cuéntame en los comentarios si tú ya has rezado alguna vez con la palabra de Dios o es la primera vez que te enteras. Entonces, si quieres profundizar más en la palabra de Dios, puedes hacer la lección divina con el Evangelio del día, todos los días, hasta que vayas un poco familiarizándote, tal vez con otras lecturas bíblicas. Ya depende también de ti y de esa relación que quieras tener con el Señor. Muchas gracias si te has quedado hasta el final de este video. Recuerda que la santidad es para todos y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate mucho y bendiciones.